venimos a presentar una novedad al sector. Creemos que tenemos realmente una buena oportunidad, no solamente para el sector, sino para la industria en general. Y bueno, es parte de lo que venimos a hacer hoy. Para todos, mi nombre es Carlos de la Torre, yo soy el director comercial de Bioter Nutrición Animal. Ya hace más de 23 años que estamos dentro del sector trabajando, tanto en el área de bovinos de carne y leche como en el área de cerdos. Nuestra planta de producción y fabricación está ubicada en la localidad de Tío Pugio, muy cerca de Villa María, Córdoba, en el centro estratégico del país, y donde justamente tenemos la oportunidad a través de 3 líneas de producción y con una producción mensual de alrededor de las 5.000 toneladas, de poder estar en productos, en poder estar presentes en todo el país. Tenemos ya la certificación de normas ISO 9001 y lo mismo que las normas de buenas prácticas de manufactura, ya hace unos 6-7 años validadas y continuamos en ese camino. Tenemos un servicio a clientes a través del laboratorio. El laboratorio tiene tecnología NIRS, avalada también por un laboratorio de Estados Unidos que es Rock River Lab. Y a su vez también tenemos química húmeda, donde podemos analizar proteínas, cenizas, fibras y otras materias primas que nos permiten no solamente dar un servicio a nuestros clientes, sino también hacer trazabilidad en todos nuestros productos, todas las materias primas que ingresan y a su vez todos los productos que salen al mercado. Por otro lado, tenemos un área experimental en donde I+D, el área de Departamento de Investigación y Desarrollo, analizamos productos, planes nutricionales, materias primas y otros productos que pueden ser favorables, como fue en este caso lo que vamos a presentar hoy, que es Rumet. Nuestra red comercial está ubicada en las principales localidades y provincias de nuestro país, donde podemos llegar con producto a todos los productores, a todos los sectores. Es una red de más de 23 puntos de venta y distribuciones, y a su vez, obviamente, toda una estructura comercial propia que damos servicio técnico y avalamos parte de lo que venimos haciendo en todos estos años. Tenemos inclusive también representaciones de empresas de Europa, donde podemos también llegar con tecnologías de última generación y que nos permiten acercarles a ustedes muchas más novedades. Así que bueno, brevemente presentando a ustedes lo que es la empresa Bioter Nutrición Animal, a través de esta jornada técnica, la idea es hacer 2 presentaciones. En una primera, el doctor, con gentileza y además agradecidos de que haya estado presente, al doctor Guillermo Mattioli. El doctor Guillermo Mattioli es médico veterinario, doctor en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesor adjunto de la Cátedra de Fisiología y dirige el Laboratorio de Nutrición Mineral y la especialización en Nutrición Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de carencias minerales en rodeos bovinos y a su vez, paralelamente, se desempeña como asesor privado en empresas en el área específica de nutrición vitamínica y mineral de bovinos. Entonces, bueno, ya estamos cabida a que el doctor Guillermo Mattioli nos esté presentando en esta jornada su primer tema. Carlos, comentar el tema de las preguntas al final. Bien, perdón. Me estaba olvidando un detalle más que no es menor. Vamos a dar las 2 presentaciones seguidas y luego haremos las preguntas al final de las 2 presentaciones. Esto es motivo para hacerlo más ágil y para que ustedes, cada uno de ustedes, si tiene alguna pregunta, pueda escribirla, anotarla y después transmitirla. Por chat también poder adelantarlas esas mismas preguntas a través del chat de la comunicación del Zoom. Y el otro detalle no menor, nosotros terminadas las presentaciones, al final de todo vamos a realizar un sorteo. Tenemos interés de poder agradecerles mínimamente el gesto de haber participado de la reunión. Por ende, tal vez algunos o aquellos que no tengan sus nombres o que no tengamos los datos, seguramente los vamos a ir contactando
a lo largo de las presentaciones vía chat individualmente para que nos den su información y poder incluirlos dentro del sorteo. Bueno, nada más, lo dejo con el doctor Guillermo Mattioli. Gracias, Pablo. Ante todo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias, Piotr, por esta cordial invitación, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Esencialmente yo lo que voy a hacer es actuar como telonero de quien va a presentar la metionina como un factor más de... un componente muy importante para agregar en las dietas. Quien me conoce sabe que esencialmente atrás de ese currículum medio exagerado que nombraba Carlos hay un profesor de fisiología. Lo que a mí me gusta es tratar de sentar las bases para que ustedes puedan interpretar mejor este componente que es la metionina. ¿Y por qué la asociación con defensas antioxidantes? De vuelta saben que lo que voy a tratar de hacer es que todos puedan comprender mejor por qué el alcance de la metionina como un componente importantísimo para complementar las dietas. En realidad, ojo con el título, la metionina y las defensas antioxidantes son cosas diferentes. La metionina en particular, ustedes lo saben, es un aminoácido, un componente de las proteínas. Lo que sí tiene, es momento de recordarlo, es un aminoácido, digamos, esencial y muy limitante en la producción lechera. Eso es lo que le da importancia. ¿Recuerdan el concepto del barril? Digamos, el barril se llena hasta el gajo más roto. Ese actúa como factor limitante. Normalmente, desde el punto de vista de la proteína, la metionina es el factor limitante y en consecuencia suele haber muchos resultados en su suplementación. ¿Qué son las defensas antioxidantes? Por otro lado, una serie de mecanismos, de sustancias componentes que tienen la capacidad de pelear contra el estrés oxidativo. Ahora sí, ¿qué es el estrés oxidativo? A ver, hagámosla fácil. El estrés oxidativo es el nombre y el apellido de los factores que generan, pérdidas productivas. ¿Está bien? Entonces, el estrés oxidativo es el responsable de fallas inmunológicas, fallas reproductivas y también una menor producción. Por eso me interesa que nos quede muy claro el concepto de estrés oxidativo. Ahora bien, en realidad, la metionina lo que hace es ayudar en las defensas antioxidantes. Las defensas antioxidantes evitan que el estrés oxidativo genere las pérdidas que ustedes están viendo. Por eso, en la siguiente charla, que realmente es la más importante, van a ver cómo la metionina tiene efecto minimizando las pérdidas productivas por estrés oxidativo. Pero un concepto que de vuelta, como fisiólogo, me gustaría dejar en claro, es que la metionina, en el supuesto caso en que adicionada a la mejor dieta, sea utilizada en animales con un mal manejo, o sea, si nosotros estresamos a los animales a los cuales le agregamos metionina, sepan ya desde el inicio de la charla, ese componente tan importante y limitante de la dieta termina convertido en azúcar, en uno de los componentes más baratos de la dieta. Igual vamos a ir dándole fundamento a todo esto. Capaz que, como para ponernos de acuerdo, perdón para aquellos que ya me escucharon, pero el concepto de nutrición, al menos que yo manejo, al no saber demasiado, desde el punto de vista fisiológico, para mí la nutrición es llenar ese triángulo que ustedes están viendo ahí. Donde la base siempre va a ser de energía y de proteína. El resto de los componentes que vemos son macro, microminerales y vitaminas. Casualmente, para quien me conoce, la punta de esa pirámide es mi especialidad, la nutrición vitamínica mineral. Ahora, de todos los componentes de esa pirámide, ¿cuál es el más importante? Ninguno. Ninguno. Cualquiera que falte puede actuar como factor limitante. El mismo concepto que hablábamos anteriormente. Entonces, es muy peligroso en realidad enfocar mucho la atención sobre un componente de la dieta. El secreto de la dieta es el equilibrio entre los componentes. Permítanme un ejemplo muy pavote. ¿Ven ahí una mosquita en lo que son los microminerales?
minerales, imagínense que es una carencia simplemente de cobre. Esa carencia, por ejemplo, de cobre, o podría haber sido de metionina ahí en el celeste, en realidad esa carencia lo que va a hacer es proyectar su deficiencia sobre todo el resto de los componentes de la dieta. Por eso es tan costoso no respetar ese equilibrio. ¿Queda claro? No hay un componente más importante de la dieta. El secreto es que estén todos y que ninguno falte y se convierta en un factor limitante. Algunos, como en el caso de la metionina, al ser el aminoácido más requerido, obviamente suele estar en esta función de corriendo este riesgo de actuar entonces como limitante. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Digamos, ¿cómo podemos explicar que falte un factor nos provoque semejante lío? Que falte, qué sé yo, un cobre haga que no se aprovechen, se desaprovechen tantos componentes de la dieta. Esa pregunta se responde en base a esto, a este factor, a este componente, a esta... digamos, a ¿cuál es la palabra justa? Este fenómeno que es el de estrés oxidativo, sobre el cual me gustaría que nos quedemos un rato charlando, porque, insisto, es el nombre, por ejemplo, que explica cómo cuando hacemos una inseminación y dejamos preñado prácticamente el 100% de los animales, cuando hacemos la ecografía y encontramos menos de la mitad, los que se murieron de estrés oxidativo. Un poquito como para que vean digamos, la gravedad que tiene este fenómeno. En consecuencia, el estrés oxidativo, ¿cómo llegamos a estudiarlo? En mi caso llego a estudiarlo estudiando las carencias minerales. Resulta que me pasé un montón de tiempo estudiando las carencias, enseñándolas mal. Perdón si hay un exalumno por ahí, pero la verdad es que la enseñé siempre mal. Les contaba que la carencia de cobre es una enfermedad, la carencia de selenio es otra, o sea, la de cobre provocaba fracturas, pelo blanco o arratonado, deficiencia de yodo era óseo. La verdad, nos equivocamos. ¿Qué es lo que digamos, teníamos una posibilidad magnífica de enseñar las carencias minerales y de manera más sencilla? Antes de que cualquier carencia mineral se haga evidente, o sea que el cobre provoque una fractura, el selenio un músculo blanco, el yodo un bocio, mucho antes de eso, la carencia de un mineral provoca menor producción, menor fertilidad y menor inmunidad. Las tres patitas del estrés oxidativo. ¿Por qué? Y porque los 4 elementos que tienen arriba lo que te hacen es defenderte del estrés oxidativo, el cual proviene de la actividad metabólica. Y esa actividad metabólica también depende de estos 2 factores que tienen ahí. Entonces, cualquier carencia mineral, no importa lo que provoque desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista productivo, antes de hacerse evidente, provoca menor productividad, inmunidad y fertilidad, culpa del estrés oxidativo. Entonces, así sí, ven, es más fácil estudiar los minerales, porque en vez de estudiar los minerales, estudiamos el estrés oxidativo. Es más, le podemos agregar las vitaminas. Las vitaminas son de 2 tipos, el complejo ADEC y la vitamina, digamos, y lo que son las vitaminas hidrosolubles, o sea, la vitamina C y el complejo B. Este era un tema tabú cada vez que lo teníamos que estudiar o enseñar, pero la verdad no son tan complicadas. La deficiencia de vitamina K, por ejemplo, no existe en bovinos. La deficiencia de vitamina D en animales expuestos al sol, tampoco. El complejo B puede ser un gran lío, pero la verdad, el complejo B es sintetizado por la flora ruminal. Y acá sí hay un concepto muy importante. Es hora de reflotar aquel viejo concepto de que nosotros en realidad jamás le dimos de comer a la vaca. Nosotros le damos de comer al rumen, el rumen procesa el alimento y lo que sale del rumen, eso es lo que le da de comer al rumiante. Bien, en ese procesador hay una flora degradando el alimento y esa flora lo que hace es sintetizar proteínas y también sintetizar vitaminas del complejo B. Lo único que nos pide es un poquito de cobalto. Entonces, si nosotros respetamos la fisiología ruminal, no lastimamos al rumen, por ejemplo, con una acidosis, y agregamos un poco de cobalto por vía oral, nos podemos olvidar del complejo B.
Eso quiere decir que aquel tema tabú de las vitaminas terminan siendo solamente 3. ¿Saben qué hacen esas 3? A, E y C nos defienden del estrés oxidativo. Entonces, en vez de pasarse un mes estudiando carencias vitamínicas, minerales, a mí me parece que lo que vale la pena es estudiar el estrés oxidativo, porque ese es el freno de mano de la productividad. Bien, estudiémoslo entonces. ¿Qué es el estrés oxidativo? Perdón para todos aquellos que ya me han escuchado un montón de veces, siempre lo explico más o menos del mismo modo. El estrés oxidativo es la herramienta que encontró la naturaleza para que no seamos eternos. En la preservación de las especies es importante la evolución. Para que haya evolución en las especies es importante que podamos nacer, crecer, tener un momento de esplendor, reproducirnos durante ese esplendor, pero es esencial envejecer y morir. ¿Por qué es esencial morir? Porque si no seríamos competencia para las nuevas generaciones. ¿Queda claro? Es tan importante lograr nuestro objetivo, que en definitiva el gran objetivo de las especies es preservarse, o sea, es la función reproductiva. ¿Queda claro? La preservación de especies. En esa preservación de especies, digamos, la naturaleza nos genera esa ambición, esa necesidad biológica, fisiológica de preservarnos, y ahí surge de manera hormonal el amor por nuestra descendencia. En ese amor por nuestra descendencia nosotros alimentamos a nuestra descendencia. El problema es que no pasó nada en los humanos, pero sí en las vacas lecheras, porque cuando nosotros le seleccionamos una glándula mamaria 20 veces más grande que la fisiológica, le generamos a la vaca un perjuicio o al menos la necesidad de incorporar energía como para sostener una glándula mamaria exacerbada. O sea, una vaca lechera lo que busca cuando está tratando de alcanzar esos picos de producción más grande es lo mismo que busca cualquier mamá mamífera en el mundo, es darle de comer al hijo. Y cualquiera que siente que su hijo se muere de hambre va a hacer un esfuerzo denodado porque eso no ocurra. Por eso una vaca lechera en el posparto, cuando empieza a producir una cantidad de leche que posiblemente no comprende, es capaz de movilizar todas sus reservas. Todos los factores que le estoy nombrando, luego los vamos a tener que juntar para entender este concepto del estrés oxidativo. ¿Y de dónde surge? Yo les decía, es muy importante envejecer y morir. Para que eso ocurra, la naturaleza hace que nosotros podamos tomar energía de la comida, pero el 3% de la energía que tomamos de la comida fabrica un veneno que se llama radical libre. Ese veneno, ese radical libre, provoca un daño que se llama daño oxidativo. Ese daño oxidativo te envejece y te mata. ¿Queda eso claro? Entonces, eso es el estrés oxidativo, es el producto de la actividad metabólica. Siempre decíamos un poco en broma, claro, en el caso de las personas, a veces te encontrás con una persona que tiene 50 años, si tuvo una vida fácil, relajada, no parece viejo, pero aquel que tuvo una vida complicada y que gastó mucha energía para sobrevivir a situaciones de estrés, por favor, fijen eso. ¿Cuándo gastamos energía? A veces no gastamos tanta energía en nuestro trabajo, sino cuando aparecen problemas en el trabajo. Las situaciones estresantes hacen que, por un lado, no comamos mucho y por otro lado, ejerzamos una gran actividad metabólica para solucionar el problema. Esa situación, comer mal y gastar mucha energía, implica que la energía la estamos sacando de las reservas. Y vamos a ver que eso no es del todo bueno. Ahora, cuando nosotros elegimos la genética de nuestras vacas lecheras, ¿qué genética elegimos? ¿Lo de una vaca que vive haciendo yoga en el campo? No, ni jugando. Elegimos verdaderos atletas metabólicos. Esos atletas metabólicos son, desde el punto de vista fisiológico, cuerpos delicados que tienen un desafío enorme, llegar a producir una cantidad exagerada de leche y en definitiva,
esa madre que lo que busca es darle de comer a su hijo, va a tratar de cumplir con ese objetivo fisiológico, con ese objetivo de preservación de especies. Entonces va a intentar incorporar toda la energía que pueda y la que no la tomará de su organismo, pero va a tratar de cumplir con esa meta fisiológica, preservar a su hijo. Así es como, en la medida en que gasta más cantidad de energía, también produce más cantidad de radicales libres, porque ese 3%, como si fuera un impuesto, va aumentando. Entonces, si ustedes quieren un consejo para no envejecer, señores, es fácil. Hay que dejar de trabajar. Dejen de trabajar y van a dejar de envejecer. Eso sí, pueden hacer que trabaje menos el sistema digestivo, comiendo mejor, o el muscular, caminando menos. El que nunca va a tener que dejar de funcionar, el sistema que más energía gasta, y ese no puede dejar de funcionar, es el sistema inmune. El sistema inmune, para que se ubiquen todos, una persona se muere y en 12 horas está podrido, ¿queda claro? ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una capa de bacterias, la piel, la mucosa, el aparato digestivo, estamos atravesados por un tubo, se llama tubo digestivo lleno de bacterias. En realidad esas bacterias se nos quieren meter permanentemente. Ahora, ¿por qué no se meten? Porque hay un sistema inmune que lo para. Ese gasto energético no lo pueden parar. Ahora, mucho cuidado, cuando nosotros mezclamos mucha actividad metabólica que gasta energía, con mucha energía que gasta el sistema inmune, el 3% es mucho. Aparece estrés oxidativo y ahí la manifestación de cualquier humano estresado. ¿Qué pasa cuando estamos muy estresados porque tenemos mucha actividad? Exceso de trabajo, más problemas social, más problemas sanitarios, más problemas económicos. Tenemos tantos radicales libres que empezamos a manifestar fallas en los mismos sistemas que generan el estrés. O sea, empezamos a perder productividad, empezamos a hacer pavadas, ¿sí? O sea, empezamos a equivocarnos en nuestra producción y por otro lado empezamos a tener fallas inmunes, ¿sí? Todos lo vivimos. Un resfrío en verano, aparecen herpes, aparecen honguitos. Eso es falla inmunitaria. En consecuencia, cualquier organismo que está expuesto a una altísima actividad metabólica va a tener estrés oxidativo y lo va a manifestar con una merma en la producción y también una falla inmunitaria. Ahora revisemos un poquito el sistema inmune, porque no solo es peligroso por la cantidad de energía que gasta. Permítanme en una sola diapositiva que refresquemos lo que aprendimos en la facu de la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es de dos tipos. Una es la innata, aquella con la cual nacemos. Es, por un lado, un montón de barreras, sobre todo proteínas que están bloqueando el ingreso de bacterias a través de mucosas o de la piel. Por otro lado, los antisépticos naturales, proteínas como las defensinas que están en la saliva, en el sudor. Pero muy importante, las células que andan dando vuelta. Asesinos que andan dando vuelta y que lo que hacen esencialmente es dar vuelta, patrullar el organismo. Y cada vez que aparece un microorganismo, le piden documento que acredite que pertenece al individuo. Si no pertenece, o sea, si no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad que acredita que es propio, esa célula se lo traga y lo mata, le prende dinamita. Y ahí aparece el problema. Esa dinamita que ustedes ven son radicales libres. Las células del sistema inmune matan por explosión respiratoria. Generan no 3%, 100% de radicales libres. Ese es el arma que utilizan nuestra policía. La policía de nuestro organismo. Ahora, el problema es que si esa célula está adentro de un organismo que tiene radicales libres dando vuelta, por ejemplo, una vaca lechera, tiene una producción impresionante de leche e impresionante el gasto energético en la glándula mamaria. El 3% son radicales libres. Esos radicales libres salen a la sangre y le pegan a esa membrana, le pegan por fuera. A esta célula le están pegando los radicales libres por fuera y esta célula tiene daño oxidativo. Entonces, las células de nuestro sistema inmune o de esa vaca lechera en alta producción fagocita, pero no fabrica radicales libres porque ya tiene daño oxidativo su membrana. Entonces, el sistema inmune empieza a quedar inerme. Traga, pero no mata.
y empezamos a hacer una reserva de microorganismos. Así empieza a fallar la respuesta inmune. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la adquirida, con la vacuna o con la memoria que genera una enfermedad cuando la tenemos? Es que en realidad, en vez de atacar una bacteria entera, un virus entero, ataca un pedacito chiquitito, llamado determinante antigénico, que genera una célula presentadora de antígeno. Agarra un pedacito muy raro de la bacteria, se lo presenta a un socio, que es un linfocito CD8, que activa un asesino, linfocito T citotóxico, o activa otro linfocito que se llama CD4 que recluta ayudantes. El ayudante puede activar un macrófago. Ese linfocito T más el macrófago son los que representan la inmunidad celular. Andan dando vuelta donde detectan este determinante antigénico que presentó la célula presentadora de antígeno, descargan toda la artillería de radicales libres y matan. La otra opción que tienen es, el ayudante, es activar linfocitos B. Esos linfocitos B generan anticuerpos y aparece la inmunidad humoral. Entonces, esta imagen que tienen ahí, esa diapo, les está contando cómo es el sistema inmune. Ese es el sistema inmune, así funciona. De esto depende la salud de los animales. Ahora que lo están viendo, déjenme ver, déjenme contarles que todo lo que les marco, les redondeo en rojo, todo eso funciona mal, porque son células que tragan pero no matan. Y hay otro punto más que me gustaría que lo recuerden ahora. El concepto es proteína. ¿Se acuerdan que les dije que la metionina era un aminoácido? O sea, que es parte de las proteínas. Ahora ubiquen las proteínas en este esquema. Las barreras naturales son proteicas. Acá dice proteínas antimicrobianas. Los anticuerpos son proteicos y toda la comunicación y los receptores que permiten todo esto también son proteicos. O sea, desde el punto de vista inmunológico, perder proteínas es perder al sistema inmune. Entre perder proteínas y tener estrés oxidativo, nuestro sistema inmune queda inerme. Bien, pero hablemos ahora de la actividad metabólica. ¿Qué pasa con la actividad metabólica cuando tenemos baja producción? Hay gente que por ahí no termina de comprender que no solo la alta actividad metabólica, la alta producción implica alta actividad metabólica. Por ejemplo, usted tiene una vaca lechera que produce 50 litros de leche. Todos los días le dan toda esta cantidad de energía representada en monedas. La verdad que parte de la energía, todos lo sabemos, es de mantenimiento. El resto es la producción, litros de leche, kilos de carne, lo que quieran. Ojo, ojo, que en realidad todas estas monedas van a provocar un 3% de radicales libres. Cuando tenés menor producción, y esto está, a ver, producir mucha leche está en todas las vacas. Producir mucha carne está en la genética de cualquier animal de alta producción. Queda claro, eso está chipeado en el ADN de esos animales. Todos los días nuestra vaca lechera sale a gastar todas las monedas que ven ahí. Si esas monedas no vienen de la dieta, lo va a sacar del cuerpito. Y eso va a ser un problema, porque si lo saca del cuerpo se va a comer las proteínas, que estamos de acuerdo que son importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando cometemos un error de manejo? ¿Qué pasa cuando empezamos a distraer monedas en, como ven ahí, distintos componentes de distractores de... No llego a ver, Pablo. Perdón, te acomodo esto. Así lo veo. Un cambio de dieta, el barro, el calor, son todos factores que hacen que el animal gaste energía para poder adaptarse. Situaciones que llamamos estresantes. Cambio de agua, hacemos los movimientos con perros que asustan mucho al animal, generamos un cambio en el orden social. Nosotros hacemos todo esto como si no pasara nada. Esto es estrés para los animales. Se gasta energía para solucionar ese problema. El resto de la energía se termina gastando entonces para mantenimiento. Y así es como desaparece la producción. Ahora, por eso el mal manejo genera menor producción. Pero por favor, cuenten las monedas. No hay menos monedas ahora que antes. Esto quiere decir entonces que todos los animales produzcan más o menos, si son de alta genética, como tenemos en todos los tambos de la Argentina,
todos los días están preparados para gastar una cantidad enorme de energía y producir en consecuencia una enorme cantidad de radicales libres y viven con estrés oxidativo. Por eso es tan importante entonces las defensas antioxidantes. Bien, si me permiten entonces, voy a tratar de meterlos adentro de la génesis del veneno. ¿Cómo se fabrica el veneno? Y acá hay un detalle importante. Yo les dije, el 3% de la materia orgánica, o sea, el 3% de la comida, de la energía que gastamos para vivir, fabrica radicales libres. Pero ojo, si no se lo damos de la dieta, se acuerdan de esto, ¿verdad? Si no se lo damos de la dieta, lo va a tomar de la reserva. No se olviden eso. ¿Tá? Una vaca lechera que no se come todo lo que necesita, lo va a cubrir de las reservas, porque es una mamá que quiere que su hijo no sienta hambre, y le metimos un chip genético que dice que si no llega a los 100 litros se muere de hambre. ¿Queda claro? Entonces, la energía entra y llega a un lugar que es, digamos, una especie de usina que tienen todas las células del organismo, se llama mitocondria, y ahí adentro la energía química del almidón, de la fibra, es convertida en ATP. Ese ATP lo puede usar cualquier célula para producir, para crecer. Ahora, lamentablemente, ahí dice 97%. El 3% fabrica radicales libres. Esa mitocondria. A propósito, al que le gusta la reproducción, un óvulo cuando está madurando, esa famosa maduración del ovocito para que después ovule y tengamos una buena fecundación, la mitocondria aumenta, la cantidad de mitocondria aumenta 45 veces. Por eso no existe en el organismo de una vaca algo que sea más sensible a la acumulación de radicales libres que un óvulo, que un ovocito. Ahora bien, ¿podemos zafar de este veneno? Sí, lo podemos convertir en peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno lo podemos convertir en agua. Pero lo que suele ocurrir es que los dos primeros se juntan, fabrican el radical hidroxilo y ese sí es un asesino. Ese tiene un elemento ahí, ese puntito que está acá arriba, que ese empieza a saltar entre las moléculas y no para, va saltando de molécula en molécula lastimándolas hasta que un kamikaze lo para. Bien, si no lo para, sigue saltando, sigue lastimando. Ojo, que si te queda lastimado todo lo que aparece en esta figura, y vos sos una vaca lechera y se te lastimó la membrana, el ADN, la enzima, vos tenés que usar energía para reparar la membrana, el ADN y la enzima, y después producir leche. O sea, el daño oxidativo es una demora en la productividad. ¿Queda claro? Demora en la productividad. ¿Cómo hago yo para no tener una demora en la productividad y así gano 1 litro más de leche? Bueno, utilizar defensas antioxidantes. ¿Cómo nos defendemos de este problema? No es difícil, gente, lo vimos hace un ratito. Por eso yo tengo que ver con esto, por eso yo me arrimé desde la nutrición vitamínica mineral a esto. Con vitaminas y minerales, las vitaminas son las que toman ese electrón para que no siga lastimando. ¿Qué vitaminas? Ahora la vemos, mucho la E y un poquito la A. Y la otra alternativa es aceitar ese camino verde, y ahí tienen que ver los minerales. Pero veamos, y acá por favor présteme atención, porque tiene mucho que ver con poder hacerle de telonero a Juan, que viene a explicar la importancia de la metionina. Dijimos que este es el asesino, ¿lo ven? El radical hidroxilo. Las vitaminas, cuando lo inactivan, actúan como kamikazes, o sea, reciben el golpe, pero quedan dañadas. Así, por ejemplo, el betacaroteno, la vitamina E, no dejan que vaya saltando el radical libre, pero paran el daño, pero quedan lastimadas. ¿Quién regenera la vitamina E lastimada? La vitamina C, pero para regenerar la E, la C quedó lastimada. ¿Y quién regenera la vitamina C? Bueno, un tripéptido que se llama glutatión, pero para reactivar a la vitamina C, por reactivarla queda lastimado, queda oxidado. No hay problema, aparece un elemento que se llama NAD-fosfato reducido que lo activa. ¿Y quién activa el NAD-fosfato reducido? Viene del metabolismo energético. ¿Se acuerdan del metabolismo energético? ¿Y la energía? ¿De dónde viene? No viene de la comida. ¿Se acuerdan que les dije hoy? Nosotros balanceamos la dieta esperando que todo esto se balancea dentro del rumen. Ya fíjense ahora cómo vuelve a ser igualmente importante la base de la pirámide, que es energía,
como la punta de la pirámide, donde están las vitaminas. ¿Lo ven? Y ahora es tan importante hablar de la energía, lo que está en amarillo, como hablar de las vitaminas que están acá arriba. No hay un actor más importante que el otro. Lo que importa es el equilibrio. ¿Y dónde están las proteínas? ¿Dónde se sintetizan las proteínas? Las damos por dieta, pero la gran fuente proteica son las bacterias que crecen en el ecosistema ruminal. El tema es que esas bacterias tienen como limitante con respecto a lo que la vaca necesita metionina. Producen muchas aminoácidos, pero la metionina es limitante. ¿Y por qué la metionina es limitante? Porque a partir de la metionina se fabrica cisteína y la cisteína es la que se utiliza para fabricar glutatión. Y además, todo esto no funciona si ese rumen, además, no lo cuidamos para que nos aporte vitamina B3 para el NAD. B12 para que el propionato del rumen se convierta en glucosa en el hígado, pero también utiliza B12 la metionina, lo mismo el ácido fólico y la B6 en la fabricación de glutatión. Entonces ahora, gente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que no hay un elemento de la dieta más importante que otro. Si ustedes sacan algún componente de acá, se arma lío, se arma ese hueco que ustedes vieron en la pirámide. ¿Queda claro? Entonces, el concepto, ¿cuál es? Equilibrio entre todos los componentes. ¿Y cuál puede ser el peor pecado para cometer? Que nos parezca un blanco ahí, algo en blanco, un factor limitante. Tengan mucho cuidado porque ahí tienen en celeste ese factor limitante que es la metionina y que mucho tiene que ver con la charla que sigue. Bien, y la otra opción es entonces desactivar a los radicales libres también, que es activar esa vía verde que ven ahí. Esto es una vía metabólica con una serie de proteínas que bueno, esta es la que fabrica 3% de radicales libres. Si esa no trabaja bien, en vez de 3 te fabrica 10%. Ceruloplasmina para que no haya hierro libre, la SOD es la primera que aceita esa vía metabólica. Todas estas no son solo proteínas, son proteínas pegadas a metales. Por ejemplo, cobre, por ejemplo, zinc. Si esta no logra funcionar, hay otra SOD que es dependiente de manganeso. Y ahí los ven, trabajan en equipo. Si no es una, es la otra. Y la carencia de un mineral aumenta los requerimientos de los demás. Y otra, una vez digamos que la SOD te aceita el camino, o sea, te permite llegar para pasar del superóxido a finalmente la glutatión peroxidasa, la última, es la que te termina convirtiendo los radicales libres en agua. Y acá aparecen por qué estos minerales son antioxidantes. Ahora, los minerales no son antioxidantes, es mentira. Es antioxidante el mineral pegado a la proteína, ¿queda claro? Es más, miren el cobre. Si el cobre queda libre, es prooxidante. Por eso en exceso mata. Por eso, la gran diferencia entre que un mineral sea pro o antioxidante es que esté unido a las proteínas antioxidantes. Entonces, la palabra clave vuelve a ser la proteína. ¿Queda claro? Las proteínas. Entonces, yo les digo, señores, si ustedes saben, antes de esta charla, ustedes sabían que era importante la proteína, ¿cómo se garantizan que la proteína alcance el medio interno del animal y yo tenga todo esto? Si alguien está pensando en lo meto en la dieta, no me escuchó un minuto antes. La idea es tenerlo adentro de la panza. Y adentro de la panza aparece un actor, que son la flora, que fabrica proteína bacteriana. Esa es la cosecha que nosotros buscamos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros vamos al campo y balanceamos la dieta? Nos vamos, por el espejo retrovisor vemos la vaca comiendo la dieta que nosotros dijimos que está balanceada. Mucho cuidado, estamos acostumbrados a pensar que la vaca vale por lo que produce su glándula mamaria o por los músculos en la producción de carne. El jefe de esta vaca es el sistema nervioso. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Ojo que ese sistema nervioso tiene que mantener funcionando una vaca, sobre todo en momentos de estrés. ¿Queda claro? ¿Cuál puede ser un momento de estrés? Y si me dan a elegir, posparto de vaca lechera. Una hembrita que nació para preservar la especie, una vez que logró quedar preñada, gestar y parir, lo que más quiere es cuidar al hijo, darle de comer a ese hijo.
Es más, está tan metido en nuestros genes que lo llamamos instinto materno. Y en esta época de igualdades se ha convertido en un instinto paterno también. Ahora, todo eso está comandado desde ese órgano maravilloso que es el cerebro, que comanda todo el medio interno del animal. Mucho cuidado, porque el sistema nervioso central lo único que come es azúcar. Lo único que come es glucosa. Por eso no es raro que la naturaleza haya hecho que los rumiantes coman polímeros de glucosa, como el almidón o como la celulosa, hemicelulosa, fibra. Pero ¿saben qué es lo loco? A pesar de que es lo único que come, es muy probable que ese animal no coma lo suficiente. ¿Qué pasa en el posparto de esa vaca lechera? Cuando seleccionamos la vaca lechera aumentándole por 20 la glándula mamaria, fabricamos un órgano que consume la misma energía que los 700 kilos de vaca. ¿Queda claro? Pero con un solo aparato digestivo. O sea, hay 2 vacas con un aparato digestivo y un aparato inmune. Por eso la vaca tiene que elegir. Y vos decís, no, pero tiene que ser el egoísta y elegir en ella. Pero está el instinto materno. Si uno de nuestros hijos corre riesgos, ¿quién quiere que sobreviva? ¿Ustedes o sus hijos? La vaca piensa lo mismo. Pero lamentablemente la reserva de azúcar que tiene ese animal, que está en el hígado, se llama glucógeno y es muy chiquita. Se pierden 4 o 5 litros de leche. Y cuando ese sistema nervioso central se queda, ese cerebro se queda sin azúcar, sufre estrés. O porque se queda sin azúcar, o porque tenía cualquier cantidad de azúcar, pero se cruzó con un perro. Tenía mucho azúcar, pero alguien le cambió el orden social a la vaca. Alguien le gritó, alguien la asustó, alguien le cambió la dieta. Cualquier factor de estrés activa una glándula que está bajo el control del cerebro, llama glándula adrenal. ¿Para qué sirve? Y porque si te quedaste sin energía, no hay problema, campeón, si para eso hay energía. Si nosotros nos quedamos sin comer, tampoco es tan grave con la pancita que tenemos, en esos rollos tenemos grasa. Cada vez que nosotros movemos grasa, ¿qué pasa? ¿Cubrimos de energía? No. ¿Saben qué ocurre cuando nosotros movemos grasa? Provocamos hígado graso y cetosis. La vaca se intoxica. ¿Por qué la vaca se intoxica con grasa? Porque el cerebro no busca quemar grasa para la vaca, busca sacar una molécula chiquitita que se llama glicerol de la grasa para que se meta ahí en el hígado y ese hígado termine fabricando azúcar. Está interesado en esta molécula. Cada vez que esta molécula se libera, quedan libres 3 ácidos grasos. Con uno vive la vaca, los otros 2 se clavan en el hígado y fabrican hígado graso. Vos me decís, bueno, pero ¿por qué no lo mete en la mitocondria y lo convierte en energía? ¿Saben qué? Podría hacerlo, pero empieza a tener déficit de proteína. ¿De qué proteína? De metionina, por ejemplo. ¿Saben qué hace la metionina? Fabrica carnitina. ¿Saben qué hace la carnitina? Mete la grasa en la mitocondria que ustedes ya conocieron. Y vos decís, pero Coco, ¿por qué llegaste a un déficit de proteína? Es que ¿sabés qué pasa? La grasa se moviliza porque la médula adrenal, la médula de esa glándula de estrés, liberó adrenalina, pero no existe la liberación de la adrenalina, de la médula, si de la corteza no se libera cortisol. ¿Y qué hace el cortisol, la hormona del estrés? Lo único que hace es habilitar al hígado a que coma proteína, que coma aminoácidos y que los convierta en azúcar. Esto que están viendo es lo que les dije al principio. Ustedes pueden fabricar la mejor dieta de la historia, pero si cuando ustedes se van, esa vaca tiene balance energético negativo, automáticamente las proteínas, lo que eran anticuerpos, proteínas antioxidantes, son metidas en el hígado para fabricar azúcar. Un mal manejo, por más que la dieta sea adecuada, activa la glándula del estrés, la vaca se asusta, hay una activación de la glándula adrenal y los benditos anticuerpos, incluida la famosa metionina, es convertida en azúcar. Entonces, si este es el esquema del estrés oxidativo, por favor, agreguen ahora el déficit de proteína. Y si ustedes al estrés oxidativo le agregan el déficit proteico, es lo que fisiológicamente se llama estrés. ¿Y cuáles son las consecuencias del estrés? Gente, la que charlamos antes, menor producción y falla inmunitaria.
Bien, y falta una, ¿no? Falta una más, la falla reproductiva. ¿Y se puede entender la falla reproductiva? Por favor, métanse un minuto de vuelta en la piel de la vaca lechera posparto. Esa vaca lechera tenía instinto de sobrevivir y tratar de llegar al final de su vida productiva generando descendencia. Esa era la idea. Para eso quedó preñada, gestó. Pero después del parto, resulta que por tanto requerimiento metabólico, le pedimos que produzca 100 litros de leche y no llega. Ella siente que su hijo tiene hambre. Pero como gasta tanta energía acá, no le queda energía para el sistema inmune. Bien, y ahí entra el juego de vuelta el cerebro. El cerebro tiene 3 partes, no sé si la habían visto alguna vez. El cerebro tiene 3 partes. La neocorteza, esta es con la que pensamos, ¿cómo hacemos para ganar plata en la época de pandemia? Así analizamos. Lo que está más profundo, acá está el habla. En la neocorteza asienta el habla, lo que es relación social pero racional. Cuando esta no funciona bien, es porque está gobernada por otro más primitivo, que es el cerebro mamífero. El cerebro mamífero es en el que asienta el instinto materno y paterno. Gente, que no nos tenían fe a los varones, y resulta que es tan fuerte como en las hembritas. Y hay otro que es aún más primitivo, y es el cerebro reptiliano. El verde, la neocorteza, analiza. Se preocupa por la preservación de especies, pero otro que está acá, el que venimos heredando desde los reptiles, es el que evalúa riesgos. ¿Está bien? Es el que vos decís, la corteza dice, armamos una compañía en plena pandemia. Te va a decir, está bien, es por la seguridad de nuestra familia, pero te va a decir, ojo con pedir un crédito. Acá, porque un crédito implica que después lo tenés que pagar, ¿queda claro? En esta zona que evalúa riesgos, que es la parte más primitiva, el cerebro reptiliano, es el que venimos heredando, y esto lo contaba la otra vez en una charla. Es feo lo que les voy a contar, pero ¿se dieron cuenta de quiénes somos los descendientes? No digo de italianos o de gallegos. En la historia de la humanidad, ¿qué pasó con los grandes luchadores? Cuando había una lucha, los luchadores fueron al frente, los grandes luchadores se murieron todos. ¿Quiénes sobrevivieron? Los cobardes. Cuando hubo grandes desafíos, ¿sobrevivieron los más valientes? No, los más valientes se murieron. O sea que nosotros somos los descendientes de los más cobardes. Eso pasa en todas las especies. Seleccionamos cobardía en el lugar donde se toman decisiones, que es el cerebro reptiliano. Entonces, ahora por favor síganme, una vaca lechera que acaba de parir, no produce los litros que quiere, siente que su hijo tiene hambre, tiene infecciones por todos lados. Acá, en el cerebro reptiliano, ¿saben quién está? El hipotálamo. El hipotálamo es el que secreta GnRH. Obviamente, si no logra sostener al hijo que ya tiene y está toda enferma, ¿va a buscar un nuevo hijo? ¿Va a tomar un crédito 9 meses? No, deja de gotear GnRH y aparece la tercera consecuencia del estrés oxidativo, que es la falla reproductiva. Por eso, si ustedes fueran mis estudiantes, yo les diría, ¿qué quiero que me contesten? Una carencia de cobre, zinc, selenio, manganeso, ¿qué provoca? Estrés. Y con estas 3 consecuencias, lo mismo el mal manejo. El mal manejo adentro del animal es déficit proteico. Y desgraciadamente, cuando vean las proteínas como un paquete, sepan que es un barril con gajos. Lamentablemente, siempre hay uno que desentona. El gajo más cortito se llama metionina. Por eso, incorporado en la dieta, termina completando el nivel de agua del barril. Por eso es tan importante complementarlos. Pero nunca se olviden que por más que la metionina tenga tantos resultados, tanto a nivel productivo, reproductivo como inmunitario,
si ustedes no lo acompañan de buen manejo, ese aminoácido tan valioso termina convertido en azúcar. ¿Queda claro? Entonces, para respetar el horario que me consignaron, como conclusiones, yo creo que es importante que revisemos el concepto de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque es jodido, pero también es inevitable. Es inevitable y es la explicación de cómo hay mermas en la producción. Pero sabemos que lo podemos controlar, como con defensas antioxidantes. Es muy importante saber que las proteínas representan entonces una herramienta esencial en el funcionamiento de esas defensas antioxidantes. ¿Se acuerdan? Una proteína antioxidante que tiene cobre, si se rompe la proteína, el cobre en vez de anti es prooxidante. La metionina dentro de las proteínas es un aminoácido esencial, es limitante, por eso hay tantos resultados productivos, por eso no es mágico. Mi charla, perdonen, sirvió solo para que entiendan que la incorporación de metionina no es un aditivo de la dieta, es un complemento de la dieta para levantar el tamaño del gajo más cortito. Finalmente, su suplementación. Entonces, claramente podemos leer en distintos trabajos científicos, algunos de los cuales va a explicar Juan después, tendrá efectos inmunitarios, productivos y también reproductivos. Bueno, hasta acá más o menos el preámbulo como telonero de lo más importante que es la charla de Juan en un minuto. Y después por cualquier cosa quedamos a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Guillermo. Y habiendo hecho referencia ya a la interacción de la metionina y las defensas antioxidantes, bueno, como les dijimos, las preguntas las vamos a hacer al final, seguramente hay unas cuantas preguntas para el doctor Mattioli, pero no se preocupen, vamos a tener el momento. La idea es que ahora continuemos con la siguiente presentación, o sea, justamente el doctor Juan Testa. Él es médico veterinario, en donde tiene a su vez su doctorado en ciencias veterinarias y la especialización en nutrición animal. Fue docente de la cátedra de fisiología también y del curso de nutrición animal en la Facultad de La Plata, y a su vez también trabajó en el Instituto, en investigación, en el Instituto de Genética Veterinaria del CONICET. Desde el año de 2016 también está en el área técnica, digamos, profesional de nutrición de rumiantes, y hoy ya hace un año con nosotros trabajando en la coordinación técnica del área de rumiantes en Bioter Nutrición Animal. Concretamente ahora lo vamos a convocar a Juan para que él nos presente el balance nutricional por aminoácidos en vacas lecheras y obviamente nos presente RUMET, que es el motivo por el cual estamos haciendo esta reunión. ¿Vos, Pablo, me compartís la pantalla? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contento por la gran participación y la convocatoria de la charla. Creo que parte fue que lo querían ver al doctor Mattioli, con quien la verdad que le agradezco que haya querido participar de esta invitación, quien fue parte crucial en mi formación, así que creo que fue el que más tuvo que renegar en ese sentido. Siempre recuerdo una anécdota de Coco, que era cuando me mandaba las cagadas, y me decía básicamente que, bueno, seguramente estaba trabajando, si no, no me hubiese mandado ninguna cagada. Y era bastante seguido eso, lamentablemente. Pero bueno, dicho esta pequeña anécdota que no viene al caso, la idea de hoy es hablar un poco de balance nutricional por aminoácidos en vacas lecheras, que básicamente es un tema que no es habitual que lo hablemos en nutrición de vacas y puntualmente de rumiantes. No estamos haciendo hincapié en ese sentido, y la idea es también dejarles un poco de manifiesto el porqué de esta situación. Es decir, no estamos balanceando por aminoácidos como tienen que hacer otras especies obligadamente, y no necesariamente vamos a
pensar que una vaca va a tener menos desafíos productivos que, por ejemplo, un pollo o un cerdo. Y en ese sentido, una de las cosas que siempre me gusta remarcar de la vaca lechera, que es el animal de producción más eficiente que tenemos. ¿Sí? No es porque me gusten tanto las vacas, pero la matemática lo dice. ¿Sí? La eficiencia de conversión de una vaca lechera básicamente es incomparable con otras especies. Piensen que una vaca lechera en un ciclo productivo puede duplicar su propio peso en kilos de materia seca producido. ¿Sí? Eso básicamente habla del gran desafío que tiene ese animal en cuanto al estrés oxidativo que acaba de plantear el doctor Mattioli, y en este sentido nosotros venimos a dar un pequeño gajito a ayudar a esa vaca en todo su metabolismo. Disculpen que estamos acá con algunos desperfectos técnicos que ya acabamos de solucionar. Ahí acaba de pasar. Básicamente el objetivo de hoy, después de esta introducción breve, es revisar el balance de proteínas en rumiantes y los distintos componentes que lo afectan. Esto es bien diferente a cuando hablamos de no rumiantes. En este caso hay interacción entre los nutrientes, que es muy interesante remarcar. Eso lleva a remarcar la importancia de la proteína de origen bacteriana para los rumiantes, ¿sí? La importancia de un correcto balance de hidratos de carbono, y acá por ahí genera algún grado de confusión, básicamente porque hablamos de hidrato de carbono y lo tenemos que transformar eso en proteína. Y para finalizar, vamos a ver qué efecto tiene la suplementación de rumen en performance de las vacas y la forma de uso y presentación del producto que estamos lanzando al mercado. Esto es un esquema que lo van a ver en todas mis presentaciones y básicamente es para tener un esquema lógico de seguimiento de nutrientes. Cuando uno realiza una visita a un establecimiento, no nos debemos olvidar nunca de chequear el agua. El agua es el principal nutriente. Tengan presente que una vaca lechera al pico de producción puede estar consumiendo más de 100 litros de agua por día. Básicamente cualquier problema en disponibilidad, en calidad o en limpieza de esa agua es una limitante productiva muy grande y a veces olvidada. Podemos tener la mejor dieta, el mejor balance, pero nos olvidamos de lavar la bebida. Y en ese sentido soy bastante agresivo a veces, con cierta ironía, y les pregunto si se animarían a tomar agua de la bebida, y la mayoría de las veces, en el 99% de las veces, me dicen que no. ¿Cómo van a tomar agua sucia? Bueno, esa es el agua que toma tu vaca, que está produciendo 50 litros al pico, ¿sí? El agua debe ser fresca, de calidad y en abundancia. El otro factor a ir mirando dentro de lo que es la nutrición de las vacas es el consumo de materia seca. El consumo de materia seca es difícil de evaluar. Hoy cada vez con más precisión estamos haciendo seguimiento a los rodeos con programas que nos permiten evaluar los consumos de los rodeos. Y muchas veces el consumo de materia seca nos explica muchas de las problemáticas que están asociadas a los manejos en los tambos. Pero algo que para mí es fundamental remarcar del consumo de materia seca es que más del 70% de lo que consume una vaca son hidratos de carbono, ¿sí? Lamentablemente, los hidratos de carbono son la mayor representación de este esquema. Después vienen las proteínas, los lípidos, vitaminas y minerales, si se quiere, como cenizas o como lo que podemos agregar desde una premezcla. Lo que sí me gustaría remarcar es que de hidratos de carbono estamos diciendo que una vaca requiere tanta cantidad de FDN. FDN significa fibra detergente neutra y es un término salido de un laboratorio. Imagínense para la pobre vaca que no sabe lo que sería un FDN. Dentro de un FDN hay un montón de sustancias, de moléculas,
Disculpen que... ¿Sí? Un montón de sustancias, de moléculas que son nutrientes y que no lo estamos evaluando, por ejemplo. ¿Sí? Lamentablemente, la información publicada y los balances de dietas, recién ahora se están dando los mayores avances en los perfiles, en qué perfil de hidratos de carbono tiene que tener una dieta. ¿Sí? Y fíjense que eso representa más del 70% de lo que consume una vaca. Con lo cual, estamos en momentos de que va a haber muchos avances en este sentido. Por ejemplo, la fibra, empezamos a evaluar los pools de degradación de esa fibra, pools rápidos, lentos y pools indigestibles. Eso nos determina mucho del consumo de materia seca, que es desafiada. Una vaca al pico de producción puede estar pisando los 30 kilos de consumo de materia seca, y eso tenemos que dimensionarlo. La fibra juega un papel fundamental en ese sentido, ¿sí? Hay mucho por trabajar en esa vía. Dentro de carbohidratos también nombro el almidón, y lo vamos a seguir en detalle, el balance de hidratos de carbono, para explicar bien el balance por aminoácidos, ¿sí? Que creo que no quiero que traiga confusiones. Algo que remarcó el doctor Mattioli, disculpen que se me acaba de salir la presentación. El gráfico que... Sepan disculpar, la verdad que esto de la tecnología nos está superando. Vamos bien, vamos bien. Sí, pero una cosa que quería remarcar es el tema de, y volver a reflotar el tema de la energía dentro de los componentes o nutricionales, hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Si la vaca tiene deficiencia de energía, los tres en primera instancia son fuente de energía, ¿sí? Para la vaca. Eso es a remarcar. Y es en un periodo crítico en este sentido, que es la vaca en el periparto, es muy difícil cubrir esa energía que requiere por cuestiones de consumo de materia seca que limitan, y en ese sentido la metionina nos va a dar una gran ayuda. Muy bien, arranquemos ahora a ver el tema del metabolismo proteico en rumiantes, básicamente para ir entendiendo qué es lo que sucede, ¿sí? La proteína cruda o la proteína bruta, que es lo que podemos evaluar en un laboratorio, es lo que podemos medir con precisión, pero la realidad es que a los nutricionistas hoy la proteína bruta, que era la forma de evaluar dietas en la antigüedad, ya no tiene tanto sentido. Debemos saber cuánto de esa proteína va a estar disponible para el rumen y cuánto de esa proteína es no degradable en rumen y lo que se denomina proteína bypass que llega a intestino. Muy bien. La proteína degradable en rumen es la que me da a mí las fuentes de amonio o de nitrógeno para que las bacterias sinteticen su propia proteína. Esta es la gran adaptación de los rumiantes, básicamente. Es decir, la formación de proteína bacteriana y el normal tránsito del alimento del rumen hacia el intestino arrastra las bacterias. Y las bacterias se convierten en alimento para los rumiantes, ¿sí? Estas bacterias y la proteína bypass representan, en base a su digestibilidad, la proteína metabolizable.
¿sí? Que es la que está disponible para sangre. A estos niveles estamos formulando hoy nuestras dietas, ¿sí? Hoy venimos a plantearles una superación de esto y estar pensando en que en realidad a nivel celular las células necesitan proteína para mantenimiento y para producción, pero las células no reconocen a la proteína metabolizable. Lo que sí reconocen son los aminoácidos y lo que requieren son aminoácidos. La idea es empezar a ver ya a este detalle el balance por proteína, ¿sí? Pero bueno, un camino bastante lejos quedó desde la proteína bruta hacia los aminoácidos, y visto desde el punto de vista del metabolismo, no desde el punto de vista que lo vemos a veces los nutricionistas, donde se dice que hay una dieta de tabla, una dieta que se arma en el mixer y una dieta que come la vaca. Bueno, a eso le tenemos que agregar que obviamente las estimaciones no son exactas, y llegar desde un aporte de proteína bruta a aminoácidos lleva también a más confusiones, ¿sí? Con lo cual no la tenemos tan fácil, pero se ha avanzado mucho en este sentido. Ahora bien, es interesante remarcar lo que decía anteriormente, es decir, si nosotros vamos a estar en producciones, por ejemplo, de no rumiantes, y queremos tener altas producciones, ya sea cerdos, sea pollos, ellos están obligados a balancear por cada uno de los aminoácidos esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que el esquema o el aparato enzimático no puede sintetizarlo en el medio ambiente y necesita ser incorporado en las dietas. Esto también le sucede a los rumiantes mamíferos, no tienen la capacidad de sintetizar los 9 aminoácidos esenciales, 10 figura acá en vacas de alta producción, pero llamativamente solamente se han identificado 3 aminoácidos limitantes en vacas lecheras puntualmente. Y acá creo que por ahí extrapolar y hablar de aminoácidos limitantes de no rumiantes y en rumiantes, decir que hay 9, en realidad la adaptación de los rumiantes hizo que las propias bacterias ruminales le aporten el resto. Y acá es donde me gustaría hacer mucho hincapié. Es decir, nosotros como nutricionistas de rumiantes nunca vamos a balancear por aminoácidos una dieta, pero sí nos tenemos que garantizar una excelente nutrición ruminal, una excelente salud ruminal y una máxima proliferación de bacterias que me permitan este balance. Dicen que las diapositivas no están saliendo. Fíjate la presentación. Por ahí no se están viendo las... Se escucha, pero no se ven las diapositivas. Salí y volví a entrar. Okay. Nosotros acá estamos chequeando y la estamos pudiendo ver a la diapositiva. ¿Sí? Perfecto. Gracias por avisar de todos modos. Muy bien. Este balance por aminoácidos, volvemos a repetir, es crucial el hecho de darle salud al rumen, darle la cantidad de nutrientes necesarios a ese rumen, y volvemos a reflotar un viejo concepto de los nutricionistas más viejos que decían que se alimenta un rumen para que ese rumen alimente un rumiante. En este caso puntual de la metionina o del balance por aminoácido puntualmente, creo que el concepto cabe más para destacar. Pero bien, el flujo, entonces decíamos, de aminoácido al intestino delgado está determinado por la proteína cruda bacteriana que escapa del rumen, por la porción no degradable en el rumen de la proteína de la dieta, porción fundamental para vacas de alta producción, y la proteína endógena que difícilmente la podemos manejar. ¿Sí? La proteína metabolizable bacteriana, este es un punto a destacar, es la que presenta el perfil de aminoácidos que más se ajusta a los requerimientos y es más estable. Y eso quiere decir que está estable tanto en niveles de aminoácidos como en digestibilidad intestinal de esta. Mientras que la digestibilidad y el balance de aminoácidos de la proteína que nosotros estamos aportando en la dieta no mantiene esta estabilidad, ¿sí? Y acá, de este concepto donde decimos que la proteína bacteriana es la que tiene el mejor perfil de aminoácidos y la que se ajusta mejor a los requerimientos,
es que yo tomo un objetivo que plantea Bill Weiss, si digamos, es un referente en nutrición de vacas lecheras, nos plantea que hay 3 objetivos fundamentales en la nutrición o en el balance por proteína en vacas lecheras. Y Bill, lejos de ser irónico, lo dice con mucha seriedad. El objetivo número 1 es maximizar la producción de proteína bacteriana. El objetivo número 2 es maximizar la producción de proteína bacteriana. Y el número 3 es maximizar la producción de proteína bacteriana. Por si quedaba alguna duda, lo cité al doctor Bill para no quedar yo pegado con ese concepto, ¿sí? Pero básicamente ese es el principal objetivo que tenemos que tener en rumiantes. ¿Y por qué? Fíjense cómo es el perfil de aminoácidos esenciales que requiere la leche y cómo es el perfil de aminoácidos esenciales que aportan las bacterias ruminales. No hay otra proteína que podamos incluir en la dieta que siga este patrón, y básicamente esto es la adaptación, la gran adaptación de los rumiantes, y creo que por tener una cuba de fermentación anterior le permite absorber todos estos aminoácidos. Y volvemos a repetir, el balance por aminoácidos lo hace el rumen. Pero estamos desafiando a nuestras vacas a producciones cada vez mayores y empiezan a aparecer aminoácidos limitantes, ¿sí? Estos aminoácidos limitantes en un rumiante que vive en la sabana africana no creo que los tenga, ¿sí? Básicamente porque no tiene la carga de selección que le hemos aplicado nosotros a la vaca lechera. El primer aminoácido limitante descrito en la bibliografía es la metionina. El que le sigue es la histidina. En este sentido, en realidad, la que tiene más estudios es la lisina. Metionina y lisina son los más evaluados. Histidina viene, si se quiere, corriendo de atrás con mucha información en el último tiempo, pero todavía no tenemos un aminoácido protegido para la suplementación. Rumen es esta metionina, ¿sí? Y acá dije yo un término que es aminoácido protegido. Protegido es porque toda la cadena carbonada que ingresa al rumen para las bacterias es energía. Entonces hay que proteger estos aminoácidos porque si no las bacterias los rompen como fuente de energía y después sintetizan sus propios aminoácidos. Entonces la clave del uso de una proteína, de una metionina, es que sea protegida, como es el caso de rumen. Ingresar las 6 personas. Yo les tengo que dejar ingresarlos. ¿Ponerlo en la sala de espera? ¿Acá? Sí. No, admitir todo. Mira, bien, entonces volvemos a hacer hincapié en la proteína metabolizable bacteriana, de esta proteína cruda bacteriana que provee la mayor cantidad de la proteína metabolizable, incluyendo los aminoácidos esenciales como los no esenciales, ¿sí? No es solamente aminoácidos esenciales. Esta proteína cruda bacteriana es la de más bajo costo, ¿sí? Y volvemos a repetir, la que tiene el mejor balance de aminoácidos. La única deficiencia que se detecta es en histidina y metionina en este sentido, ¿sí? Para la síntesis de la leche. No sé qué pasó. Disculpen que me están apareciendo cartelitos por todos lados. Pero lo vamos piloteando. Al menos no me he transpirado como en la primera vez que me tocó dar charla con el doctor Mattioli, que me tiró a un aula de 300 alumnos con 23 años y recién recibido. ¿Cómo hacemos para lograr maximizar la producción de proteína bacteriana? Imagino que esa es la principal pregunta que se estarán haciendo en este momento, ¿sí? O es la que yo quisiera que se hagan. El correcto balance de hidratos de carbono es la mejor forma de cumplir este objetivo, ¿sí? Volvemos a la diapositiva inicial, donde decíamos que el 75% de lo que come una vaca son hidratos de carbono, y es donde menos foco estamos poniendo, es donde más foco habría que poner. Y este
perfecto balance de hidratos de carbono acompañado con una fuente de proteína degradable a nivel ruminal, proteína no necesariamente no proteica, ahí si puede ser proteína verdadera es mejor. Los aminoácidos libres a nivel ruminal actúan como factores estimulantes de crecimiento bacteriano y hay mucho por estudiar en ese sentido, pero la realidad es que la proteína degradable a nivel ruminal con las dietas en Argentina y con el nivel de soja que tenemos, no es una limitante, no me encuentro como limitante. En casos puntuales puede llegar a ser una limitante el nivel de proteína degradable en rumen, pero la mayoría de las veces estamos un poco excedidos en este sentido. En cuanto a balance de hidratos de carbono, yo utilizo por ahí las recomendaciones de Overton, Van Amburg y Chase de la Universidad de Cornell, que por ahí me gustan más. Obviamente acá también hay algunos información que no está acá, pero que también uso de Bill Weiss o de Tom Tilucki o de otros referentes en la nutrición de tambo, pero creo que este trabajo es uno de los mejores en ese sentido. Y especifican cuál es el mejor balance de fibra proveniente del forraje, de fibra efectiva y fibra total, ¿sí? Fíjense la cantidad de compuestos dentro de la fibra. Básicamente una adecuada masa de fibra en el rumen es lo que a mí me permite una salud ruminal óptima, es decir, una estimulación de rumia y, pues, digamos, básicamente hay que tener presente en este sentido es que el rumiante le provee las condiciones fisiológicas a las bacterias para que se multipliquen y desarrollen en forma adecuada, siempre y cuando le demos la posibilidad de adaptarse a cualquier cambio de balance de hidratos de carbono. Por otro lado, dentro del balance de hidratos de carbono, proveer una adecuada cantidad de materia orgánica fermentecible, es decir, darle de comer a esas bacterias, es fundamental. Y acá el almidón, creo que es en este sentido, y en Argentina en particular, dado su precio, es la principal fuente de energía para las bacterias, o la principal comida para las bacterias. Y también acá tenemos una gran oportunidad de seguir trabajando y mejorando, ya que estábamos acostumbrados a decir que el almidón o que el maíz, que es la principal fuente de almidón, es el mismo en todo el mundo, y cuando empezamos a evaluar con más detenimiento cómo es el perfil de degradación ruminal del almidón, nos dimos cuenta que en Argentina la degradabilidad ruminal del almidón es bastante menor que en otros lugares, ¿sí? Básicamente porque producimos un maíz pensando en altas producciones y de alta calidad, que no se rompa y sea muy duro. Todo eso hace y genera una gran oportunidad de mejora, a mi entender, en la Argentina, ¿sí? En este sentido, creo de las últimas recomendaciones de Tom Tilucki, y con muy buena respuesta productiva, es que el nivel de almidón fermentecible, lograr el 20% de almidón fermentecible, es un valor muy ajustadito ahí, que me permite maximizar la producción de proteína bacteriana, es decir, me permite maximizar la proliferación de bacterias a nivel ruminal, pero sin quemar ese rumen. Es decir, si me excedo de ese 20% de almidón fermentecible, lo prendo fuego básicamente al rumen. Y acá, si nosotros entendemos que podemos trabajar desde este punto, desde este concepto del 20% de almidón fermentecible, cualquier fuente de almidón puede ser usada para balancear una dieta. Es decir, si yo tengo trigo como fuente de almidón, yo sé que el trigo tiene un 94% de digestibilidad a 7 horas, entonces simplemente con un menor nivel de inclusión a que si uso maíz, que está alrededor del 60-65%, no me va a interesar tanto el almidón total, que es la recomendación que figura arriba, ¿sí? En dietas de alta producción están entre 24 y 28% de almidón total, a veces podés llegar a estar en 30 de almidón total si tenés una muy pobre digestibilidad de ese almidón, y no necesariamente tener problemas de salud ruminal. Mucho menos que eso, sino que mejorás la producción. Por otro lado, la otra cosa que deberíamos hacer para maximizar la producción de proteína bacteriana es aportar una muy buena cantidad de proteína degradable a ese rumen, ¿sí? La proteína cruda
el balance de nitrógeno ruminal es lo que más estamos usando hoy, el balance de amonio ruminal, ¿sí? Y la proteína metabolizable, ¿sí? Acá la relación lisina-metionina, por ahí deberíamos incluirla en este sentido, es lo que estamos trabajando cada vez más en detalle. Algo a remarcar dentro de la proteína cruda que recibe un rumiante es esta revisión que hizo NRC 2001, con un montón de trabajos, donde evaluaron que el comportamiento del aporte de proteína no degradable al rumen o bypass sobre la producción de leche tiene un efecto lineal, ¿sí? Pero el aporte de proteína degradable en el rumen tiene un comportamiento cuadrático, y esto quiere decir que hay un punto óptimo en el cual la producción es máxima, ¿sí? Si le preguntás a Bill Weiss, ese punto óptimo va a estar entre el 10.5% del consumo de materia seca. Hoy, por ahí, con los programas que estamos trabajando y con el uso de metionina o balance nutricional por aminoácidos, por ahí podemos estar un poquito inferior a ese valor, pero es importante remarcar que la proteína degradable en rumen, tanto si te quedás corto como si estás en exceso, me impacta en la performance. Muy bien. Habiendo hecho todo este preámbulo, la idea es ahora empezar a hablar de metionina, y específicamente la metionina que vamos a trabajar nosotros, que es Rumet, haciendo hincapié en que Rumet es una metionina protegida. La metionina, como ya en el año 2001 NRC lo remarcaba, es el primer aminoácido limitante en vacas lecheras, ¿sí? Esto es para remarcar porque en producción de carne siempre la lisina es la principal limitante, en este caso es la metionina. Entre las funciones que se le han encontrado a la metionina es que se ha demostrado el efecto sobre la producción de proteína de la leche, aumento de síntesis de lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas son las que le van a dar una mano muy importante al hígado, que lo acaba de nombrar Coco, en la movilización de grasa, y debe abarajar toda esa cantidad de grasa. Bueno, la metionina se mete justo en ese metabolismo de la síntesis de VLDL, aumenta las enzimas antioxidantes, como decíamos la glutatión, una enzima del citosol importantísima, y la síntesis de inmunoproteínas como proteínas de fase aguda, ¿sí? Todas estas funciones que son cruciales dentro del metabolismo de una vaca que arranca su lactancia son las que van a estar explicando los efectos del uso de Rumet. Como para dejar en claro, la metionina entonces va a estar participando ahí en la formación de cisteína, que es la fuente para la glutatión, defensas antioxidantes, en la colina ayudando al hígado a la síntesis de VLDL, que me va a ayudar al hígado a desembarazarse del exceso de ácidos grasos que están llegando en este momento crucial. Acá es un punto por ahí que me gustaría remarcar. Muchas veces tenemos un problema de vacas gordas que puede ser acarreado por fallas reproductivas más atrás, que me aumentan los días en la lactancia. Estas vacas gordas son un problemón, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa vaca va a estar movilizando mucho glicerol para formar glucosa, y en el medio de ese proceso una gran cantidad de triglicéridos que deben ser abarajados por el hígado. Y este hígado tiene muy buena capacidad para reesterificar estos ácidos grasos, pero muy baja capacidad de sacárselos de encima. Por eso las vacas muy fácilmente entran en hígado graso. La metionina, en este sentido, es que nos da una mano importantísima en la síntesis de VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad que le permite al hígado desembarazarse y destinar esos ácidos grasos, por ejemplo, a que se vayan en grasa butirosa. Es uno de los efectos más nuevos, que es el efecto sobre la epigenética en cuanto al dador de grupos metilos. Acá hay un trabajo muy interesante que es sobre los terneros de vacas que fueron suplementadas con metionina durante el último tercio de gestación o en las vacas preparto. Esos terneros tenían una mejor tasa de crecimiento y peso a los 60 días en comparación a la contraparte que no había sido suplementada.
Eso es un hallazgo muy interesante del uso de metionina sobre lo que hoy está muy en boga, que es la epigenética o la programación fetal. Y por último, está involucrada en la síntesis de proteína. Muy bien. Para enfocarnos en los resultados, hemos tomado trabajos bastante recientes del efecto de la suplementación, en este caso de 2 fuentes de metionina sobre la producción de leche. En este caso, vamos a tener en la tabla, en la primera columna, el grupo control, en la siguiente columna, un grupo que fue suplementado con un análogo de metionina, un hidroxianálogo, que ahí está abreviado como HMTBA, y metionina pura protegida. Fíjense el efecto sobre la producción de leche en este trabajo, fue de Osorio en el año 2013. Vacas control con 35 litros pasaron a 38 o 40 litros con 2 fuentes diferentes de metionina. También se demuestra efecto en la producción, por ahí más efecto en el porcentaje de grasa butirosa, que puede ser significativo, pero por ahí lo que me gustaría remarcar es que la metionina mejora la producción de leche sin afectar la producción de sólidos. Entonces, el efecto sobre los kilos producidos de grasa y los kilos producidos de proteína son altamente significativos. Ahí está. Solo porque era Yelén la dejamos entrar. Seguro me está escuchando, no puede poner su micrófono. Disculpen. Bueno, este trabajo del año 2013, fíjense que un aumento en la producción usando un análogo de metionina fue del 7%, la metionina pura protegida, el impacto en la producción fue del 12%, en la producción de grasa butirosa, en ambos casos, llegó a superar el 10% de aumento en la producción de grasa y alrededor del 11 al 12% en la producción de proteína en 2 fuentes diferentes de metionina protegida. Para el caso puntual de Rumet, ¿sí? Porque la idea es acá mostrar que la metionina protegida funciona, y mostré trabajos de otro tipo de metionina como fue el anterior. Fíjense qué sucede con Rumet. Rumet, como metionina protegida, no es un análogo, también mostró los efectos similares a lo que mostramos anteriormente, tanto en producción de grasa butirosa, con efecto bien significativo, en producción de proteína bruta, aún más significativo, ¿sí? Un aumento del 11 al 15% en el caso de la proteína bruta producida, en vacas frescas, que no, digamos, la vaca fresca es muy difícil mejorar el aumento de la producción de proteína. Y acá es interesante volver a remarcar lo que decía el doctor Mattioli. Esta vaca que necesita mucha glucosa, muchos de los aminoácidos disponibles, los termina utilizando el hígado para formar esa glucosa. Nosotros con la metionina logramos poner ese ladrillito y ahora esos aminoácidos pasan a estar disponibles para la glándula y mejorar la producción de proteína. Esto para mí, más allá de ser un efecto en producción, es un efecto dramático en salud de esa vaca, porque estoy diciéndole a esa vaca, mirá que te puse ahora en un balance de proteína o de aminoácidos mejor posicionada, por eso puede producir más proteína en esa leche. Y es muy interesante remarcar. La vaca en punta de producción, es decir, cuando ya están en los 60 días, también se sigue manteniendo ese efecto, muy similar a lo que pasaba con las vacas frescas. Ahora bien, ¿cómo explicamos estos aumentos en el flujo de energía aumentado hacia la glándula? ¿Sí? Yo creo que uno de los efectos más marcado, y creo que era fundamental la charla anterior de Coco para entender por ahí tanto efecto en el consumo de materia seca en un momento crucial, ¿sí? Que por ahí es difícil explicar cómo la metionina tiene un impacto tan manifiesto en el consumo de materia seca en este momento que es clave, que decíamos que la vaca, la principal limitante era la glucosa, y esa glucosa, la principal limitante era por un bajo consumo de materia seca. Fíjense el impacto del uso de Rumet sobre el consumo de materia seca durante el preparto, un aumento del 8%,
durante la vaca fresca un aumento del 10% y durante la vaca de punta un aumento del 7%. Este aumento en el consumo de materia seca es crucial, ¿sí? Y hay que entender que se está dando en un momento en que la vaca tiene el mejor índice de conversión de producción de kilos que consume a leche. Puede estar rondando el 2:1, es decir, por cada kilo que consume una vaca en este periodo, puede estar por encima de los 2 litros de leche, ¿sí? Por eso los impactos, aunque sean pequeños en el consumo de materia seca, son muy grandes en producción. Y fíjense qué pasó en este trabajo de Battistel en el año 2017, ¿sí? Aumentos considerables en la vaca fresca en producción del 11% y aumentos considerables al pico de producción del 10%. ¿Sí? Muy pocos trabajos y muy pocos aditivos pueden mostrar este tipo de respuesta. Y acá es donde yo quiero remarcar que esto no es un aditivo, es un aminoácido limitante para las vacas, con lo cual estamos pensando en aportar un aminoácido que requiere esa vaca, es decir, es un nutriente que requiere ese animal. Esa es la gran diferencia. Esta por ahí a mí me ayuda a explicar un poco también cómo esa vaca puede estar trabajando mejor. Simplemente Zhou en el 2016 lo que hizo fue evaluar todos los aminoácidos esenciales circulando en sangre y lo único que había hecho fue aportar metionina a esa vaca que era deficiente en metionina. Y se llevó la sorpresa de que solo por aportar metionina, todos los aminoácidos esenciales circulando en sangre estaban aumentados. Obviamente que la economía y la fábrica interna de esa vaca en estas condiciones trabaja muchísimo mejor, ¿sí? Eso creo que nos explica también mucho de cómo esa vaca puede estar consumiendo más, tiene mucho mejor enzimas. Tengan en cuenta las proteínas son fundamentales para la digestión, para el metabolismo, para las señalizaciones, para las bombas. Bueno, todos sabemos el efecto que tiene una deficiencia de metionina, de proteína en general. Entonces, como para ir terminando, nosotros Rumet, que es metionina protegida, es lo que venimos a presentar y en el día de hoy, lo vamos a estar disponible en 3 presentaciones, básicamente, que va a ser, acá figuran 2 porque son metionina pura, que es Rumet 10, que es una metionina, es Rumet con un 10% de metionina, y Rumet 20, con un 20% de metionina, y ahí están especificadas las dosis, ¿sí? ¿Y en qué categorías está indicado? Básicamente, los trabajos científicos publicados han llegado hasta vacas de punta, más allá no se ha suplementado metionina, por eso nosotros nos acotamos a indicarla durante el preparto, durante el momento de frescas y punta, que es hasta donde ha llegado, y el trabajo que llegó a suplementar hasta vacas de punta fue el de Battistel que acabo de nombrar. Tenemos también la opción de usar la metionina dentro de una premezcla, ¿sí? Lo cual a veces facilita el manejo. ¿Sí? Acá también nos hemos llevado una sorpresa porque fue una pregunta que nos hacíamos, cómo era la mejor forma y la más práctica de llegar con la metionina a los clientes. Y la realidad es que muchas veces como la metionina va a ser usada en diferentes categorías con requerimientos bien distintos, como es una vaca preparto que a lo mejor necesita una premezcla aniónica, una vaca fresca que a lo mejor se le puede llegar a hacer una premezcla específica y una vaca de punta con otra premezcla. Muchos a veces optaron por el uso de metionina al 10% con 100 gramos por vaca para mejorar la dosis. Esto lo digo porque pese a que estamos presentando el producto y que planteamos el lanzamiento, la realidad es que esto estaba planeado para hacerlo en abril y bueno, todos sabemos lo que sucedió en abril. Una semana antes del lanzamiento tuvimos que suspenderlo básicamente, atándonos a las restricciones que teníamos. Y ahora estamos presentando el producto por este medio. Dicho esto, hoy ya tenemos clientes que lo están utilizando, ¿sí? que están utilizando la metionina, y la realidad es que disculpen, estoy admitiendo gente.
Bueno, con muy buenos resultados a campo, es decir, que lo cual es fundamental. No es tan fácil a veces que lo que uno plantea desde un trabajo 100% científico, que después a campo se traduzca en resultados, y hoy lo estamos logrando con mejoras en producción y muchas mejoras sobre todo en lo que es sólidos, ¿sí? Tambos, por ahí tambos que se dedican a la venta de leche o tienen fábrica propia, están más que contentos porque lo ven el día a día en el ring de sus quesos, y eso es un montón de plata. Sí, en este sentido, y me voy a adelantar a una pregunta que siempre se hace en un lanzamiento, que es ¿cuánto cuesta el producto? Básicamente, lo importante de este producto que nosotros tenemos como estrategia es que sea un producto que pueda ser utilizado por todos nuestros clientes y que el retorno de la inversión sea muy positiva. Hoy estamos hablando de una inversión del uso de metionina que no supera el litro de leche, ¿sí? Y ustedes pudieron ver en la presentación cuál es la respuesta publicada y demostrada del uso de Rumet en el mundo, ¿sí? Entonces, como para concluir, vamos a decir entonces que la principal fuente de proteína metabolizable es aportada por las bacterias ruminales. Creo que en eso fui un poco cansador. El primer objetivo en balance por aminoácido en vacas lecheras es maximizar la producción de proteína metabolizable bacteriana. Recuerden que ese primer objetivo era el segundo y el tercero. Para lograr maximizar la producción de proteína bacteriana debemos hacer mucho hincapié en el balance de hidratos de carbono para manejar ese ecosistema ruminal, ¿sí? Es muy frecuente dañar ese ecosistema ruminal. Este ecosistema ruminal nos da señales, nos da información y que hay que saber leerla. Una de la información que nos da este ecosistema, la vaca lo traduce desde la leche y sobre todo en caída en grasa de la leche, que es un sensor muy sensible de cualquier alteración en el ecosistema. Hay que estar atentos a eso. Es decir, no es normal que una vaca produzca 2.8 o 3% de grasa. Si está en esa situación, es un problema. Sí, para lograr... disculpen, se me estaba sonando el alarma. El primer aminoácido, entonces, dentro de las conclusiones, el primer aminoácido limitante en vacas lecheras es la metionina. La suplementación con Rumet durante el periparto y pico de producción demostró una mejora del 7 al 10% en el consumo de materia seca. Todos los que hacemos nutrición sabemos lo fundamental que es esto, maximizar el consumo de estas vacas. Rumet demostró tener efectos significativos en la producción de leche de las vacas suplementadas, logrando incrementos del orden del 10 al 11% de producción. Se van a encontrar que muy pocos productos pueden generar o tener resultados en revistas con referato publicados con estos valores. Con Rumet se logró incrementar la producción de sólidos útiles, tanto proteína láctea del orden del 11 al 12% de incremento y grasa butirosa en el orden de 14 al 15% de incremento, ¿sí? Esto básicamente está traducido en que era el ladrillito que le faltaba o el gajito que le faltaba al barril para que se llene. Creo que es la forma más fácil de entender este producto. Espero que haber sido claro y nosotros ahora, tanto, bueno, le vamos a decir Coco, el doctor Mattioli, me queda incómodo decirle doctor Mattioli, pero Preguntas tenés que ir. Vamos a iniciar ahora las preguntas, ¿sí? Por ahí lo invito al doctor a que se asome en la pantalla. Esto es, en los momentos de pandemia que estamos transitando, creo que estar presentes los dos en una sala es algo novedoso. Acá te voy a hacer clic. Ah, mamadera. Hay 24. Va para arriba, está para arriba. Sí, ¿verdad que no leo? Vamos a usar en peleteados.
Muy bien. Esa es José, no tengo acá su apellido, pero José nos pregunta si la metionina puede ser usada en peleteados. ¿Sí? La metionina, en este caso puntual, Rumet, es una metionina que viene presentada en un micropellet y su protección es un coating, es una capa de protección, con lo cual el peleteado no es una recomendación. ¿Sí? La metionina en este caso puede ser usada en una premezcla en harina o directamente dentro del mixer. Por eso las dosis que mostramos anteriormente para que puedan ser usadas a campos de 50 o 100 gramos. ¿Qué cantidad de metionina metabolizable tiene Rumet? ¿Se puede peletear? No, ¿de sí? Amplíalo. ¿Qué cantidad de metionina metabolizable tiene el rumen? ¿Se puede peletear? Bueno, la pregunta se repite en ese sentido. En este caso estamos hablando de una metionina protegida, es decir, no va a estar disponible para el rumen. Estamos hablando de que vamos a estar aportando unos 10 gramos de metionina, ¿sí? De las cuales aproximadamente 6 gramos de metionina metabolizable van a estar disponibles a nivel, es decir, se van a absorber a nivel intestinal y van a estar disponibles en sangre. ¿Sí? Para arriba están las preguntas de Guillermo. Específicamente, ¿cómo el estrés oxidativo promueve la mortalidad embrionaria? Con respecto a la muerte embrionaria por estrés oxidativo, a ver, para hacerla fácil, acuérdense, el estrés oxidativo proviene del gasto de energía. ¿Ustedes imaginan una célula que tenga más trabajo que un cigoto? A partir de una célula tiene que fabricar un ternero entero. O sea que de por sí se trata de una célula de altísima actividad metabólica. Arranca el ternero por una sola célula. Igual antes de eso, durante el desarrollo del ovocito, es una célula muy sensible a sufrir daño oxidativo. En términos generales, un ovocito que tiene daño oxidativo termina siendo fecundado, pero todas las células del organismo, incluida ese embrioncito, todas las células metabólicas, todas las células, perdón, del organismo, permanentemente se hacen la pregunta si están demasiado dañadas para seguir vivas o vale la pena directamente suicidarse y dejar lugar al embrión que sigue. Ese mecanismo se llama apoptosis celular. Entonces, cuando un embrioncito detecta daño oxidativo en sus membranas, sobre todo a la membrana dañada le deja entrar calcio, ese calcio le avisa al núcleo de la célula que está muy lastimada esa célula, desencadena un mecanismo que se llama apoptosis celular y el embrión se muere. Eso es muerte embrionaria temprana. La causa tiene muchísima actividad metabólica y si no viene protegida, los radicales libres le provocan daño en la membrana. Eso desencadena la muerte del embrión. ¿Sí? Preguntan, ¿hay estudios locales o en la bibliografía internacional que evalúan los efectos, impactos sobre el desempeño productivo de la inclusión de metionina protegida en rumiantes dietas de cría, sobre todo, y terminación de bovinos de carne de corral? Bien, acá tenemos una pregunta sobre el efecto del aporte de metionina en animales de carne. Por ahí hay que tener en cuenta que el primer limitante es la lisina en la producción de carne, pero en el caso puntual de metionina no hay trabajos que hasta el momento que hayan evaluado su uso, ¿sí? Hay momentos, creo que son cruciales, que pueden ser muy prometedores su uso y que deberemos tener, ser conservadores, que puede ser la recepción a feedlot, es una etapa o categoría que se puede asemejar a esa vaca que inicia la lactancia y esa recepción a feedlot. El desafío oxidativo de esos animales es muy grande. Y una de las principales limitantes de esos terneros que ingresan a feedlot es su bajo consumo de materia seca. Y entonces podría extrapolar que puede haber algún efecto, pero no sería serio de mi parte recomendarlo. ¿Sí? Pero es muy buena la pregunta.
Ahí, la metionina se aprovecha en rumen. O pasa, si preguntan, ¿la metionina es aprovechada en rumen o si pasa directamente al intestino? Bueno, le mando un abrazo a Juan Barrele, que me acaba de mandar un abrazo. Pregunta, ¿Qué metionina? si la metionina, ¿qué cantidad de metionina por kilo de animal es la recomendada para suplementar? No, la dosis de metionina es una dosis fija, puede ser modificada obviamente por el nutricionista. Lo que buscamos con el aporte de metionina es principalmente la relación lisina-metionina, estar muy cerca de 2.8 a 3, no más de 3, ¿sí? Digamos, NRC habla de 3, la relación lisina-metionina, pero hoy ya se han dado efectos con niveles de 2.8 de la relación lisina-metionina. Con esos 6 gramos de metionina metabolizable ya logramos ese balance. ¿Pudieron evaluar la respuesta en vacas y batillonas por separado? No, los trabajos muestran, no separando. Digamos, en ese sentido, la realidad es que la producción de leche y los aminoácidos son similares. No tiene que haber distinto. ¿Cuántos litros más de leche me da la vaca si incluyo en su dieta rumen? ¿Hay competidores de rumen en el mercado? Miren, ¿cuántos litros más de leche da una vaca? Obviamente nosotros mostramos ahí respuestas del orden del 10% de producción. No nos tenemos que olvidar que antes de pensar en rumen tenemos que balancear la dieta, cada uno de sus nutrientes, sobre todo balancear y tener muy presente el balance por hidratos de carbono, maximizar la producción de proteína bacteriana, y teniendo todo eso ajustado, usar rumen es muy probable que les dé respuesta. Si vamos a estar usando rumen en dietas poco balanceadas, con rúmenes por ahí maltratados, o que por ahí se puede traducir en vacas con baja grasa en leche o demás, la respuesta no me animaría a que sea tan marcada como la que acabamos de mostrar. Entonces, ¿la metionina es aprovechada en rumen o pasa directamente al intestino y es absorbida allí? Bien. Acá en el caso puntual me están preguntando si la metionina la utilizan las bacterias ruminales. En este sentido, el rumen es una metionina protegida de la degradación ruminal, ¿sí? Nosotros no queremos que las bacterias rompan la cadena carbonada de metionina y la utilicen como fuente energética. Nosotros queremos que la metionina esté disponible en el medio interno de la vaca para cubrir el requerimiento de metionina metabolizable de esa vaca, ¿sí? Más allá de eso, también hay trabajos que demuestran cierto efecto de suplementación de metionina a nivel ruminal. Básicamente, lo que se ve es que cuando das metionina disponible para el rumen, mejoras la producción de grasa, es decir, que le das cierto grado de mejora a ese ecosistema ruminal. Si dentro de las fuentes que tenemos de proteína para los rumiantes, que podríamos estar suplementando metionina a ese rumen, la cebada es el que mejor perfil de metionina nos aporta. El resto está muy por debajo del requerimiento. No. ¿Cuál es el límite de ingesta de rumen? No, arriba había otra. El límite de ingesta de rumen o de cualquier metionina protegida es la billetera. Nadie va a sobrealimentar con metionina protegida, digamos, no va a ser un problema. Debería ser un problema de desmanejo muy grande como para llegar a esa situación. ¿Es la misma, la dosis es igual durante toda la lactancia o varía? La dosis es la misma y está indicada durante el periodo de periparto, que incluye los 21 días preparto, 21 días posparto y después se continúa hasta el pico de producción. Si quieren tomar una decisión y no usar hasta el pico de producción, es muy recomendable, aunque sea, usarlo en el periparto por todos sus efectos que acabamos de ver. Otra pregunta, ¿en qué se diferencia el rumen de otras metioninas en el mercado?
La diferencia de rumen de otras proteínas del mercado es que es una metionina protegida de la degradación ruminal, ¿sí? Metioninas como las que acaban de nombrar ahí, las dos son, por ejemplo, Meprom y Smart Amine, son proteínas del mercado que son pioneras. Metilperl por ahí no quiero opinar en ese sentido, pero los trabajos por ahí no lo acompañan tanto. Sí, los trabajos publicados. ¿Sigue habiendo preguntas? ¿Cuál es el límite de ingesta de rumen? Eso ya... No, eso ya la... Bien. Más para arriba, ¿alguna otra? No, la cantidad de kilos está Más arriba. En el rumen ya está, esa es la misma de recién. ¿Está? Está. Más para arriba, ¿no hay más preguntas? Bien. Bien. Bueno, ya estamos listos. Ya estaríamos terminando. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan, que vos puedas presentar o que esté dando vuelta. Por lo visto no. Al final, abajo de todo, un nuevo mensaje. Aumento de eficiencia, ahí está. Desde ya dejar en claro que estamos disponibles, ya sea por consulta, ¿sí? por consultas en cualquier ¿Aumenta momento. la eficiencia de conversión o se logra un aumento en el consumo y eso hace que se produzca más leche? Porque hablaron de que aumenta el consumo y la producción un 10. Sí, la pregunta es muy buena. La realidad es que el efecto sobre el índice de conversión no se ve. Digamos, se ve una mejora en el consumo en un momento donde la conversión es muy buena. ¿Se entiende? Eso explica básicamente que hay un flujo de energía que viene desde la dieta para esta mayor producción de leche, porque esto te va a llevar más energía y más proteína, y no es tan afectado, digamos, porque si no de algún lado tiene que salir. Como siempre repito, como decía Einstein, la energía nunca se pierde, solo se transforma, así que si la vaca no come más energía y produce mucha leche, se lo está sacando a sus propias reservas, y eso es lo que no queremos que pase. Una pregunta que calculo que dice, ¿cuál es el impacto que tiene en el ternero? Sí, en el ternero el trabajo más reciente publicado es sobre performance, es decir, a nivel de los primeros 60 días, en una mejora en el peso de ese ternero que estuvo en el útero, digamos, en el último tercio de gestación, donde la vaca fue suplementada con metionina. ¿Sí? La mejora en ese ternero fue sobre la ganancia diaria de peso, y eso que repercutió en un peso mayor al día, específicamente 56, que está publicado en el trabajo. Bien. Si no hay más preguntas, Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos vamos a tratar de la hacer un participación. sorteo de lo que hemos planteado. Usted va a sacar de aquí, directamente a ver, más arriba, ahí va. de acá. Vamos a hacer un sorteo de... ¿Qué van a sortear? ¿Ya dijiste No. ¿No? Vamos a sortear 500 kilos de rumen al 10%. Léalo. El ganador es Sebastián Quiroga. Bien, aplauso para Sebastián Quiroga y le seremos después contactados para poder entregarle el producto. Cerrar. Muy bien. Agradecemos la participación de todos. Estos horarios y este tipo de presentaciones a veces son difíciles de seguir, pero vemos que se han mantenido, así que agradecemos el interés y quedamos disponibles para cualquier consulta o pregunta que tengan, ya sea vía personal o vía teléfono, mail, lo que necesiten. ¿Sí? Se comuniquen directamente a Bioter. Se pueden comunicar directamente a Bioter y de Bioter le van a dar mi número y yo estoy disponible, todos oídos para ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias.